Muchas personas suelen decir que la Biblia se contradice. Y no es que se contradiga, sino que la Biblia habla de dos aspectos impresionantemente opuestos que rigen nuestra vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a que habla sobre lo natural o carnal y lo espiritual. Y todas las cosas que la Biblia promete, que estas son más de 2000 y no sé cuántas promesas, son completamente opuestas a lo natural o carnal. Y lo carnal es aquella parte de nosotros que tiene impulsos a hacer las cosas por nuestra cuenta, hacer las cosas de manera independiente y hacer las cosas sin Dios. Amados, muy buenos días. Pareciera que la introducción de este video no tiene nada que ver con el título, pero lo tiene que ver. Porque muchas veces, amados, usted y yo no entendemos cuál es el propósito de la Biblia y no entendemos cuál es el propósito de lo que Dios nos habla. Tenemos que entender primeramente que la Biblia no hace otra cosa más que hablar del carácter de Dios. Pero, asombrosamente, la Biblia empieza diciendo acerca del hombre que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y esto, aunque es un hecho, es algo a lo que usted y yo tenemos que aspirar. Y es algo a lo que nosotros tenemos que, ahora sí que trabajar para permitir que suceda en nosotros y que dejemos a un lado nuestra parte natural o carnal para que pueda verdaderamente manifestarse en nosotros la parte espiritual. La Biblia dice acerca de Dios que Él es el dueño del oro y la plata. La Biblia dice de Dios que nadie le gana a dar. La Biblia dice que Dios dio su vida por nosotros para que tengamos una vida en abundancia. Entonces, normalmente nos pasa que usted y yo no prosperamos porque no operamos en la identidad correcta. Porque muchas veces estamos tratando de ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer y de qué manera nos tenemos que esforzar nosotros para hacer. Y luego hacemos de nuestro ejercicio de fe una cosa complicada y una cosa que pareciera que nos carga. Sin embargo, me fascina cuando dice Jesús, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, amados, nos sucede muchas veces que usted y yo no nos tomamos el tiempo de hacer las cosas a la manera de Dios, porque nos perdemos de este punto de decir que nuestra configuración y que nuestra manera de vivir no es compatible con aquello que Dios habla de nosotros y para nosotros. Y sobre todo, que todo nos hace y nos lleva a un punto en donde somos o donde tenemos que llegar a ser de acuerdo a esa naturaleza, pero no por un esfuerzo en donde tengamos que dejar de ser de una manera en nuestras fuerzas para ser de una nueva manera en nuestras fuerzas, sino en un esfuerzo en donde tenemos que dejar de ser nosotros para permitir que la naturaleza de Dios se manifieste en nosotros. La prosperidad es algo que está ahí y que debería ser parte de nuestra dinámica del día a día y que podamos nosotros precisamente empezar a manifestar esto. Dios lo hizo y por eso precisamente envió a su Hijo para que muriera por nuestro pecado, para que nada de lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, incluso las cosas que hagamos en nuestro futuro, tengan un efecto negativo en nosotros, sino al contrario, que nos permita manifestar esto. Esto no nos da una libertad de pecar, sino nos da una libertad de hacer las cosas bien de acuerdo a lo que nosotros permitamos en nosotros. Mire, es como cuando está usted resfriado y se toma usted un medicamento. Usted no puede hacer nada para que el medicamento funcione, solamente le tiene que dar la oportunidad de que actúe dentro de usted. La salvación de Jesús es exactamente lo mismo, pero con un efecto eterno, porque nunca más nos vamos a volver a enfermar de lo mismo.
La prosperidad es algo que nos fue garantizado desde el momento que dejamos de ser nosotros. Y me encanta porque estamos usando esta semana como base la cita en Mateo 10:39, que dice: si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Eso quiere decir, nuestra manera natural de vivir es algo que tenemos que literalmente rendir, y no rendir en el momento de decir esto es un sacrificio y me duele, no, es un momento en el que decimos reconozco que no está funcionando y tengo la libertad, la disposición y el anhelo de lo que sí funciona y de lo que nos dejaron por escrito y de lo que nos está prometido empiece a operar en nosotros. Hay veces que no recibimos de Dios porque no tenemos ahora sí que el envase correcto para recibir este regalo. Y yo siempre lo pongo de esta manera y lo entiendo también de esta manera. Nos pasa que no podemos servir comida en un plato sucio, porque solamente va a contaminar la comida y corremos incluso el riesgo de enfermarnos. Hay veces que nosotros nos presentamos con este plato sucio a recibir el alimento del cielo y no nos damos cuenta que no nos lo van a servir porque corremos el riesgo de contaminar aquello que se nos va a dar. Dios es santo, eso quiere decir Él es apartado, Él es puro, y Dios pretende darnos de lo suyo y contaminarnos de lo suyo, y no que nosotros contaminemos lo que Él nos da con las cosas que ya estaban en nuestra vida. Me encanta esta cita porque justo un versículo antes dice: aquel que me ame, que tome su cruz y me siga. Y siempre tenemos esa idea de que la cruz es algo pesado y es algo doloroso y es algo difícil. Tenemos que partir del hecho de que la cruz es la mayor manifestación de amor que Dios pudo darnos a nosotros y que pudo dar por nosotros. Y que tenemos que tomarla en cuenta para limpiar nuestro plato y recibir de aquello que es santo, que es puro, que es abundante y que es próspero. Se lo voy a dejar de tarea, y esta semana vamos a estar hablando de algunos ejemplos bíblicos que me llaman mucho la atención y que tienen mucho sentido. Así que no deje de compartir este video, no deje de comentarme qué es lo que opina, y nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga.